Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice la Biblia: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias porque otra vez nos reunimos para estudiar su palabra. Gracias por las bendiciones recibidas. Gracias, Señor, por la presencia de los ángeles en nuestro medio y gracias por la compañía del Espíritu Santo. En esta hora, Dios, agradecemos por la presencia de cada uno de los amigos y amigas presentes, pero también los hermanos y hermanas que nos acompañan y así juntos adorarle en espíritu y en verdad. Gracias, Dios, por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo, a través de la radio, la internet o la televisión. En esta hora rogamos, querido Dios, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos las palabras de un predicador, pero que venga hasta nosotros, Señor, la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos y capacítenos para comprenderla. Y querido Dios, que esa palabra santa cambie y transforme nuestra vida a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos hablando acerca de la serie titulada Transformados por su Espíritu. Y estamos trabajando con el segundo sermón que Pedro presentara en el capítulo de los Hechos número 3. En este sermón de Hechos 3, el apóstol Pedro, número 1, nos habla acerca del poder del nombre de Cristo. Número 2, también nos hace un llamado al arrepentimiento. Y número 3, nos habla del testimonio de los profetas. Estamos colocados o ubicados en la primera parte, versículo 11 hasta el versículo 16. En esta sección, en el versículo 13, aparece nada más y nada menos que un nombre maravilloso de Dios con el que se presenta a Moisés en el monte. Un lenguaje completamente litúrgico. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La idea del arrepentimiento es un proyecto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y siempre que se hable de arrepentimiento, de cambio de la mente, de transformación de la vida, notaremos que estará presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque sin arrepentimiento, sin un nuevo nacimiento, la persona no puede entrar en el reino de los cielos. Todo el cielo está empeñado e interesado en que los hijos de Dios sean arrepentidos, sean personas cambiadas, transformadas. Es el poder del Espíritu que produce el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un asunto religioso, es un asunto del cristianismo. Podemos definir cristianismo como cristiano, una persona que ama, primero conoce y ama al Señor Jesús. Hay una relación estrecha entre el individuo cristiano y la persona de Jesús. Una nota clave de ese individuo, hombre o mujer, es que es una persona arrepentida, una persona con patrones mentales nuevos, con la mente de Cristo, con estructuras mentales nuevas, con una simiente que viene de lo alto. La persona arrepentida, la persona que ha nacido de nuevo, está fundamentada en la palabra de Dios. Lo interesante del arrepentido es que ahora tiene una simiente, una naturaleza que no es de la tierra. Ahora tiene algo especial que es concedido y que viene del cielo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice que esa simiente no peca ni puede pecar. En otras palabras, el arrepentido, cristiano arrepentido, tiene una simiente de la tierra que hereda de sus padres que no puede dejar de pecar, pero tiene una simiente del cielo que no sabe pecar. Usted decide cuál de las dos alimenta y usted decide en cuál de las dos se enfoca. De allí la importancia y la trascendencia de entender de dónde vienen estas bendiciones y por qué el cielo se empeña tanto en el arrepentimiento. Notamos que Dios no trabaja el arrepentimiento a través de los ángeles, sino que lo hace Él mismo. Por eso es tan importante entender los discursos de Pedro. Ya hemos dicho que Juan el Bautista habla del arrepentimiento, Jesús enfoca su ministerio en el arrepentimiento y Pedro enfoca su ministerio en el arrepentimiento.
7 discursos después de Pentecostés y todos tienen como centro el arrepentimiento. Lo más trascendente es que la persona que da inicio en los discursos de Pedro es el mismo Dios. Dios está empeñado en cambiarte. Dios está empeñado en darte una nueva simiente. Dios está empeñado en que seas una persona arrepentida. El mismo Dios viene a participar del hecho de la transformación de la vida tuya. ¿Cómo es posible que un ser humano tan pequeñito pueda vencer a Dios, al Espíritu Santo y a Jesús por no arrepentirse? ¿Podemos leer un versículo difícil? A ver, ¿lo leemos o no lo leemos? Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. ¿Cómo las personas no se entregan a Dios? ¿Cómo las personas se resisten a Dios? ¿Cómo las personas no se rinden ante el Señor? Eso es misterioso e increíble. Romanos 8, 26. ¿Cómo dice el verso 26? Y de igual manera, ¿qué cosa? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Y qué dice ahora? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cómo dice? Con gemidos indecibles. ¿Cómo se explica que los seres humanos le digan a Dios que no? ¿Cómo se entiende que los seres humanos le digan al Espíritu de Dios que no? De allí la importancia de lo que tenemos que ver. Ahora que vimos ese lenguaje litúrgico donde aparece Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y vimos a Dios hablando con Moisés, y vimos cómo Dios se identifica como Yahvé Elohim o Jehová Elohim, y ya vimos como Rúa Elohim, Yahvé Elohim y Bar Elohim son un equipo, y ya vimos que Jehová Elohim tiene su trono, que Rúa Elohim tiene su trono, y que Jesucristo, el Bar Elohim, también tiene su trono. Todo el equipo celestial está empeñado en que las personas sean arrepentidas. Ahora notaremos algo interesante que Pedro añade en el versículo 13 del capítulo 3 de los Hechos, un elemento que aparentemente es sencillo, pero sumamente profundo. Hechos capítulo 3, versículo 13. Vamos rapidito a ver hasta dónde podemos llegar. Estamos en la primera parte del discurso que habla acerca del poder del nombre de Cristo. Recuerde que los antecedentes de este versículo son nada más y nada menos que el milagro en el templo de la Hermosa. Un cojo de nacimiento, Pedro lo mira, le dice, míranos, y entonces le dice, no tengo ni oro ni plata, más lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda, y el cojo se levantó y anduvo. En el nombre de Jesucristo. ¿Por qué el nombre de Jesucristo tiene tanto poder? ¿Por qué el nombre de Jesucristo es tan efectivo y eficaz? ¿Qué hay detrás del nombre de Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo para que su nombre tenga tanto poder? Y de eso se trata lo que vamos a hacer ahora. ¿Quién es este Jesucristo? ¿Y qué significa el nombre de Jesucristo? ¿Por qué es tan importante el nombre de Jesucristo? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con el nombre de Jesucristo? ¿Qué es lo que hay entre Dios y Jesucristo? ¿Por qué ese nombre es tan poderoso? Versículo 13, Hechos capítulo 3, dice el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ¿qué dice? Ha glorificado a su Hijo Jesús, quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pregunta número 1. ¿Prometió Jesús que enviara el Espíritu Santo, sí o no? ¿Sí o no? 10 días después que se fue, Cristo fue glorificado en el cielo. ¿Y qué descendió del cielo? El Espíritu Santo. Ahora Pedro les está explicando, eso que ustedes ven, el derramamiento del Espíritu Santo, es que Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. La pregunta, ¿quién es su Hijo Jesús? Y ahora viene lo interesante. Toda la noche se nos irá viendo qué es lo que dice Dios acerca de su Hijo Jesús. ¿Por qué es tan importante esto de su Hijo Jesús? ¿Por qué es su Hijo? ¿Y por qué se llama Jesús? ¿Cuál es la trascendencia de estas dos palabras? Su Hijo Jesús. ¿Por qué Dios glorificó a su Hijo Jesús? ¿Qué hizo su Hijo Jesús para que fuera glorificado? ¿Y por qué merecía ser glorificado? ¿Y por qué tenía autoridad para enviar el Espíritu Santo? Recuerde, querido, querida, que todo el empeño de la Biblia, todo el empeño de Dios es salvar a sus hijos. Pero es un Dios sabio, un Dios inteligente. Es un Dios que pone las evidencias sobre la mesa para que usted entienda
el para qué del esfuerzo y el sacrificio de Dios por nosotros. Que usted comprenda que la salvación no es una lotería, que la salvación es una ciencia, la salvación es una persona, la persona de Jesús. Y que el Señor Jesús está tan envuelto en la salvación suya que ha puesto todo sobre la mesa. Y Dios ha puesto todo sobre el altar. Y el Santo Espíritu ha colocado todo lo que Él es para que tu salvación sea segura y esté asegurada. No se concibe que hayan cristianos que no sean arrepentidos, siendo que todo el poder del cielo está a disposición para que eso ocurra. No se concibe que un cristiano no sea nacido de nuevo. Comencemos por allí. Me gusta la frase, Hijo Jesús. Cuando leemos la Biblia, Salmo capítulo 2, versículo 7. Vamos rapidito. Salmo 2, 7. Leamos algunos pasajes y utilicemos lo que me dijo una vez un teólogo. Oh, me encanta, usted usa mucho el método antiguo. Digo, sí, me gusta el método antiguo. Capítulo 2, versículo 7. ¿Cómo dice el verso 7? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, ¿qué cosa? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién publicó el decreto? Jehová. ¿Por qué Cristo es hijo de Dios? Por un decreto. ¿Qué significa que es hijo de Dios por un decreto? Que la palabra hijo es un título que Él adopta para venir a la tierra. Número 1. Número 2. Es un título que dice que el Dios Hijo se somete al Dios Padre. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y todo para que tu vida sea posible el arrepentimiento. Cuando usted lee el Salmo número 2, descubre que en el Salmo aparece Jehová y aparece su ungido, el Mesías. Veamos el versículo 2, Salmo 2:2. Dice el 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Número 1, Jehová. Número 2, su ungido. Recuerde, la palabra ungido significa ¿qué cosa? Mesías. Contra Jehová y contra su Mesías. Versículo número 11 y 12. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y ahora añade, honrad ¿a quién? Al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Así que al ungido le llaman por título hijo, y a ese ungido, a ese Mesías, lo presentan como compañero de Jehová en una obra que quieren hacer en beneficio de los seres humanos. Pero mire qué cosa irónica, versículo 2 dice que los reyes de la tierra, los príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Los grandes de la tierra no creerán en Jehová, los grandes de la tierra rechazarán al ungido, los grandes de la tierra no aceptarán el plan o el proyecto de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? No nos sorprendamos entonces que el mundo esté como está. Hebreos capítulo número 1. Vamos rapidito a concluir esto diciendo quién es este ungido, quién es este hijo, quién es este Mesías y qué atribuciones tiene, cuáles son sus perfiles y cuál es su rango. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿qué cosa dice? Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y dice el 8, mas del hijo dice, ¿qué cosa? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mi pregunta, ¿este hijo es divino o no es divino? Dice que sí, los ángeles le adoran y tiene un trono. De manera que ahora vamos a encontrar un personaje en la tierra que siendo un ser divino viene a participar con los seres humanos. Es tan grande la humildad de Dios, es tan grande la sencillez de Dios, es tan incomprensible la profundidad de Dios, que sorprende cómo seres humanos caídos y pecadores ponen en entredicho y en duda la manifestación plena y gloriosa del omnipotente, omnisapiente y omnisciente Dios que se manifiesta en este mundo de pecado y de maldad para darse a conocer ante todo el universo. ¿Es increíble o no es increíble?
¿Es increíble o no es increíble? Y lo peor de esto no es que la gente no lo acepte. Lo peor es que sus propios hijos no lo conozcan. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Mire usted lo que dice San Lucas capítulo número 1. Vamos rapidito, a mí me gusta la Biblia me apasiona porque esto no es cuestión de invento, es cuestión de la palabra de Dios. San Lucas capítulo 1, y los pasajes se relacionan uno con otros y nos dan una idea más clara de lo que en realidad Dios dice y lo que Dios quiere decir. San Lucas capítulo 1, versículos 26 y 27. ¿Cómo dice el verso 26? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada ¿cómo? Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Quién vino? Gabriel. ¿De dónde vino? De parte de Dios, viene del cielo. ¿A quién? A María. ¿A qué vino? Mire qué cosa linda. Versículo 31, dice Gabriel: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre ¿cómo? Jesús. Este será grande. ¿Y cómo dice ahora? Y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo dice? Hijo de Dios. Mi pregunta: ¿está envuelto el Padre? Sí, envió a Gabriel. Número 2, ¿está envuelto el Espíritu Santo? Sí, engendró a Jesús en María. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo empeñado en buscar la salida y la solución al problema del pecado. Todo el cielo empeñado en hacer posible que tu vida sea arrepentida, sea una vida cambiada. Mi pregunta: ¿hay algo imposible para Dios? El versículo 37, Gabriel dice: porque nada hay imposible para Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Queridos, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Son evidencias o no son evidencias? ¿Qué es lo que queremos presentar? Que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están empeñados en que tú tengas una vida arrepentida. Satanás odia que esto se predique. Durante 2000 años, Satanás ha mantenido esto sin que se sepa en medio de las iglesias cristianas. Analice su vida y dígame cuántos sermones del arrepentimiento usted ha oído en su vida. Analícelo. Fue el centro de la predicación de Juan, centro de la predicación de Pedro, centro de la predicación de Jesús, centro de la predicación de Pablo, centro de la predicación de los apóstoles, y no se predica y no se enseña. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es el eje, la razón de ser de la predicación del evangelio del arrepentimiento. ¿Qué vemos entonces? Un mundo que se llena de oscuridad, con una montaña de personas que se llaman cristianos sin poder. ¿Es así o no es así? Cada día más megachurch que se convierten en mercados de negocio y no en lugares para la persona arrepentirse y encontrarse con Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Señores, tenemos que creerle a Dios. Hijo de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 34. Me gusta la Biblia, me gusta la Biblia. Hijo de Dios, vamos rapidito porque hay muchas cosas hermosas que debemos decir hoy para mañana entrar en otro aspecto y ya completar esta primera parte del sermón, el poder del nombre de Cristo. San Juan 1, versículo 34. ¿Qué dice el verso 34? Dice Juan el Bautista: y yo le vi y he dado testimonio de que ¿qué cosa? Es el Hijo de Dios. ¿Por qué nos interesa tanto? Porque Pedro dice, su Hijo Jesús. Si identificamos a Jesús como el Hijo de Dios, vamos por buen camino, porque Hijo es un título. Nos habla de un ser divino que viene a la tierra y adopta un título por decreto de llamarse Hijo de Dios. El Dios Hijo se somete al Dios Padre para cumplir una misión en la tierra. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? A mí me maravilla y me sorprende cómo Dios estuvo y está dispuesto a sacrificar lo que sea para alcanzar la salvación mía y la salvación tuya. Lo que sea.
Y cuando miro las evidencias, me asombro y digo, pero Señor, ¿pero cómo es posible? Recuerde usted que en la agenda del cielo, para el problema del pecado, la tierra no es el número 1. Porque el pecado no comenzó en la tierra. ¿El pecado comenzó ¿dónde? En el cielo. En el cielo se acusó a Dios y Dios no se defendió. Ahora el universo entero sabe que Lucifer es mentiroso, asesino de Dios y padre de mentira. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces ahora estamos tomando y buscando y encontrando las evidencias por qué y qué significa hijo de Dios. Capítulo 1, San Juan, versículo 48 y versículo número 49. ¿Cómo dice el 48? Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, ¿qué cosa? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Recuerde que en el capítulo 2 del libro de los Salmos, en el versículo número 7, dice, yo publicaré el decreto de Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Y en el versículo 2 se habla de Jehová y el ungido. Así que el ungido, el Mesías, viene con un título, Hijo de Dios. Y esto nos ayuda a comprender y entender por qué el nombre de Cristo tiene tanto poder. Porque tiene todo derecho en el cielo y ganó todo derecho en la tierra. ¿Se entiende o no se entiende? Si usted es de Cristo, si es cristiano, usted puede apoyarse en la roca de eterna salvación, Cristo el Señor, porque tiene todo el derecho y el poder en el cielo y en la tierra también. Por eso cuando dice, por tanto, id, Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo todo poder, todo derecho, yo lo gané. Así que ahora yo te envío a ti que vaya a presentar el Evangelio y no tenga temor a nada ni a nadie, porque este asunto es mi asunto. Y se hará las cosas como yo estoy diciendo. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos o no podemos? En el libro de Isaías, en el capítulo 7, el versículo 14, nos hablan de este Mesías. Vamos rapidito, Isaías 7:14. Estamos resolviendo el problema de hijo, poniendo las bases para lo que debemos estudiar durante toda la semana. Isaías 7:14, ¿cómo dice el versículo 14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Qué cosa? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿cómo? ¿Qué significa Emmanuel? San Mateo capítulo 1, versículo número 22 y 23. Vamos rapidito. Mateo 1, 22, 23. Estamos estableciendo la base del título Hijo. ¿Quién es este Hijo? Nada más y nada menos que un ser divino. Emmanuel significa Dios con nosotros. San Mateo capítulo 1, versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De manera que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob nos está hablando acerca de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y aquí viene lo que en mi mente yo no puedo entender. Pero ¿cómo es posible que Dios llegara al punto de hacerse hombre por amor a sus criaturas? En mi mente no cabe tanto amor. Hay un versículo raro en la Biblia que mientras más lo estudio y más lo leo, menos lo entiendo. En Romanos capítulo 11, versículo 33. Mire hasta dónde llega esto y es incomprensible. ¿Hasta dónde llega Dios? ¿Hasta dónde llega Dios? Dice el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Qué dice ahora? Cuán insondables son sus juicios. ¿Y qué más? E inescrutables sus caminos. Mi pregunta, ¿Dios se hizo hombre, sí o no? ¿Sí o no? ¿Nació como un indefenso bebé, sí o no? ¿Participó de carne y sangre, sí o no? Sí, Dios con nosotros. Dios vino a la tierra y caminó entre nosotros. Me gusta como Isaías dice eso en el capítulo 9, el versículo número 6, hablando de este niño. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre ¿cómo? Admirable, ¿qué más? Consejero, ¿qué más? Dios fuerte, ¿qué más? Padre eterno, ¿y qué más? Príncipe de paz. Este bebé que está naciendo es nada más y nada menos que el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta para ti, toda esta inversión del cielo para que tú seas una persona arrepentida, una persona convertida, una persona nacida de nuevo, todo este empeño del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que esto se cumpla en tu vida. Yo te pregunto, ¿puede Dios hacerlo en tu vida, sí o no? ¿Sí o no? Pero lo único que puede impedirlo eres tú. Aquí no hay diablo ni mal. No. Si tú dices sí, no hay diablo que impida que Dios te transforme conforme a su imagen y semejanza. Usted le dice sí o le dice no. Esto es una democracia. Lo que dicen no, levanten su mano. ¿Una democracia? ¿Cuántos quieren decirle sí a Dios para ser personas arrepentidas, nacidas de nuevo y tener derecho de entrada en la patria celestial? Levante su mano conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Me gusta la Biblia porque la Biblia pone las cosas claras y las coloca en su lugar. San Mateo capítulo 3, versículo 17. Vamos rapidito a completar esta parte. Hijo, miren las palabras de Dios. Me gusta Dios. Me gusta porque en una sola frase Dios dice muchísimas cosas. Recuerde que estamos poniendo las bases para entender la primera parte del discurso de Pedro. El discurso tiene 3 partes. El segundo discurso, el del capítulo número 3. Las 3 partes son, número 1, el poder del nombre de Cristo. Número 2, el llamado al arrepentimiento. Y número 3, el testimonio de los profetas. Estamos en la primera parte del sermón, la parte que tiene que ver con el poder del nombre de Cristo. Y estamos mirando por qué el nombre de Cristo es tan poderoso. Si entendemos esto, comprenderemos entonces que Cristo tiene el derecho a tener el poder, no solo en el cielo, sino también en la tierra. ¿Se comprende o no se comprende? Cuando usted entiende esto y sale a predicar la palabra de Dios, usted vive tranquilo y confiado. Y ocurren milagros y maravillas que usted no puede explicar. No tiene que angustiarse ni preocuparse. Usted vino en el nombre de Cristo y no hay diablo que pueda impedir que se hagan las cosas en el nombre de Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Usted vive tranquilo y confiado. ¿Quién debe preocuparse de este negocio? Que se preocupe Dios. Él me mandó. Y yo llegué en el nombre de Él, y lo que va a pasar tiene que pasar. No me preocupa ni me angustia nada, siempre estoy sonriente y tranquilo. ¿Se entiende o no se entiende? Y cuando las cosas se pintan más feas, es cuando Dios se manifiesta más gloriosamente. Me gusta cuando las cosas se ponen difíciles. Oiga, a usted le gusta que le cuenten cosas, ¿verdad? ¿Hay una ciudad, algún argentino aquí esta noche? ¿Algún argentino, alguien que sabe de Argentina? Allá arriba está el argentino. Tengan cuidado, allá arriba hay un argentino, hay que hablar claro. Fuimos a Bariloche, allá al sur de Argentina, a dar una campaña. El enemigo no quería que fuéramos. Peleó para que no vayamos. Y yo dije, allá vamos. Hubo un momento en que yo dije, bueno, don, si usted no quiere que vaya, cancelemos este negocio. Hasta se me ocurrió pensar en no ir. Y el don decía, usted va. No hay problema, yo voy. Se le ocurrió un bendito volcán de Chile tirar ceniza. Dije, bueno, van a prohibir los vuelos, entonces ya no tengo que ir. Prohibir los vuelos. Cancelaron unos vuelos, pero después los reanudaron. Ya tenemos el boleto comprado. Bueno, pues ok, ahí se puede llegar hasta Buenos Aires, pero cancelaron todos los vuelos desde Buenos Aires para abajo, para Bariloche. Querido, eso es más lejos que de aquí al fin del mundo. Pues llegamos a Buenos Aires. Imagínense un viaje como de 9 horas y media o 10 horas. Llegamos y lo que me dicen es, ahora tenemos que tomar un autobús. Digo, así, sí. ¿Y cuántas horas son? 24 horas. Y yo me empecé a reír, eso fue lo que hice. Dije, no hay donde uno pueda darse un baño y cambiarse la ropa porque esto va a ser para largo. El pastor me dice, venga a mi casa. Fuimos a la casa del pastor. Por la gracia de Dios me dejó bañar. Saqué ropa y me puse otra ropa nueva. Y me arreglé y digo, vámonos al viaje. Nunca en mi vida había pasado 24 horas encima de un autobús. Y me harté de tanto ver, dormir, ponían películas. Yo no quiero películas. ¿Sabes lo que 24 horas? Digo, por favor. Y allá llegamos. Alabado sea el nombre de Dios.
Y a pesar de la ceniza, porque se veía la ceniza y todo, un lugar preciosísimo por la ceniza, ahí dimos la campaña y la gente vino y el Señor hizo milagros y maravillas. Y cosas increíbles que allá le podrán contar. El día del regreso, compadre, oraba, Señor, que se arreglen los aeropuertos. Ningún arreglo de aeropuerto. Otra vez en el autobús. 24 horas de regreso. ¿Pero lo hizo el Señor o no lo hizo? Lo hizo el Señor. Cuando la cosa se pone más difícil, sonríase, no se angustie, no se preocupe. Esto no es su problema, es el problema del Señor. Me encanta que las cosas se compliquen. ¿Por qué? Así veo más poderoso el nombre del Señor. Y la gente me dice, ¿y usted no está preocupado? ¿Y usted no? Yo, ¿por qué? Esto es el problema del Señor. A mí me mandaron a predicar. Si Él le dio que resuelve este asunto, pues ese es su problema. Ese no es el problema mío. Y me ven tranquilo. Bueno, Lester le pueden decir, tranquilo. Que el avión se va a caer. Que se caiga, el Señor lo agarre y lo pone donde tiene que llegar. ¿Qué me voy a preocupar yo? Una vez iba en un avión y empezó a... Digo, bueno, don, agarre el avión porque si el avión se cae, nos matamos. El negro no va a poder seguir predicando. Pero se calmó el avión. Olvídese. Una vez me preocupé tanto que me enfermé. Y no olvide ese sueño. Me enfermé. Y llegó el Señor y me preguntó, me llamó Andrés, estoy durmiendo en mi sueño. Digo, sí, Señor. ¿De quién es la iglesia? Suya, Señor. ¿Quién dio su vida por la iglesia? Usted, Señor. ¿Quién sostiene la iglesia? Usted, Señor. ¿Quién derramó su sangre por la iglesia? Usted, Señor. Pues entonces cumple con tu misión y déjame a mí preocuparme por mi iglesia. De ahí en adelante, yo no me preocupo. Ese es su problema, es su iglesia y ese es su problema. Que cargue él con su problema. Yo le predico. Usted lo acepta o lo rechaza. Ese problema es suyo también. Yo no tengo que preocupar por nada. ¿Se entiende o no se entiende? Pero el demonio quiere que uno esté angustiado. Yo no soy redentor de nadie. El redentor se llama Jesucristo. Usted acepta o rechaza y ese es su problema. Y se acabó. Se acabó. Así que le estoy presentando la verdad de la palabra de Dios. ¿Usted la acepta o la rechaza? ¿Usted se pierde? Lo felicito, yo no me quiero perder. Mi pregunta, ¿es coherente lo que estamos haciendo o no es coherente? ¿Es coherente o no es coherente? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Lo explica la Biblia o no lo explica la Biblia? Entonces, continuemos en ese punto. Estamos trabajando con hijos de Dios. Ahora, mire, y esto es lo que a mí me maravilla. Hay cosas de Dios que a veces, no es que discutimos, pero a veces... Mi mente es tan pobre, tan estrecha, que digo, yo no lo entiendo. A usted yo no lo entiendo. ¿Cómo Dios puede condescender tanto? ¿Y cómo la gente puede ser tan indiferente? Agradezco que yo no soy ni Eliseo ni Elías, compadre. ¿Se acuerdan de Eliseo y Elías? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan de Elías cuando mandaron aquí los 50 para buscar a Elías? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si yo soy el siervo de Dios, que descienda fuego y lo queme a todito, y lo quemó. Y el segundo grupo, que descienda fuego y lo queme, y lo quemó. ¿Lo quemó o no lo quemó? Gracias a Dios que yo no soy ni Eliseo ni Elías para no quemar a nadie, Dios me libre. Mateo 3:17, mire lo que dice el Señor. Una frase hermosa, profunda, muy teológica y muy bien hecha. Dice el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, ¿recuerdan el bautismo de Jesús? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién apareció en forma de paloma? El Espíritu Santo. ¿Quién subió del agua? Jesús. ¿Y quién habló desde los cielos? El Padre. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado. Y número 2, en quien tengo complacencia. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién está empeñado en la salvación de los seres humanos? Dios. ¿Quién se identifica en cada paso del camino? Dios. ¿Quién está empeñado completamente en que sus hijos regresen a la casa? Dios. Capítulo 17, versículo 5. El monte de la transfiguración. Jesús sabe que los días se están acabando. Jesús sabe, dice la sierva de Dios, que la fe de los discípulos no es suficientemente robusta para hacerle frente a la prueba que viene. Jesús le pide al Padre, por favor, Padre, permite que mi divinidad fulgure a través de mi humanidad, dice en el deseo de toda la gente. Sube esa tarde al monte de la transfiguración. Se lleva a Pedro, a Juan y a Santiago.
Allá arriba el Señor Jesús ora y se presenta, y entonces su cuerpo empieza a resplandecer en una forma gloriosa y maravillosa. Aparecen con él Moisés y Elías. Pedro se sorprende y los discípulos, y entonces le proponen hacer 3 enramadas. Pero en medio de aquel resplandor y toda aquella luz que cubre, que llena el monte, aparece una nube que le hace sombra a esa luz. ¿Quién estaba en esa nube? Versículo 5. Mateo 17:5. ¿Cómo dice el versículo 5? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¿Y qué dice? Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Es lindo o no es lindo esto? ¿Es lindo o no es lindo? El Padre sabe que Cristo está en la recta final. Moisés y Elías vienen para darle consuelo, apoyo moral y explicarle lo necesario que es su sacrificio. Pero para Dios no basta que vengan Moisés y Elías. Él también viene para apoyar a su muchacho en la obra que tiene que desarrollar. ¿Es hermoso Dios o no es hermoso Dios? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Quién sufre más? ¿Un hijo muerto o un padre que ve morir a su hijo? Interesante. Piense. ¿Es Dios todopoderoso? Entonces, ¿dónde estaba su poder que no pudo ayudar a su hijo? ¿Gritó o no gritó Cristo 3 veces: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Gritó o no gritó? No había otra manera de salvarnos que no fuera con el sacrificio. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estaba envuelto Dios? Completamente. ¿Habló Dios? Completamente. Oiga, pastor, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Mira, querido, querida, si quiere terminamos este negocio ahora mismo, te digo exactamente lo que te quiero decir. Lo que te quiero decir es que en la Biblia está demostrado y hay evidencia suficiente para que tú entiendas y comprendas que Dios pagó todo para que tu salvación sea completamente segura y asegurada. Y que si tú aceptas lo que Dios ha hecho al darlo todo, Dios espera de ti que le entregues todo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuánto necesita Dios que usted le entregue? Todo. ¿Cuánto entregó Él? Todo. ¿Cuál es la tragedia humana del cristianismo? Que queremos entregarle una parte a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así no funciona. Él lo dio todo, nosotros debemos entregarle todo. Y cuando le damos todo, ¿qué es lo que les damos? ¿Qué es lo que le damos a Dios? Un corazón dañado, una vida miserable, una vida de pecado, una vida sin futuro. Dios nos da todo y Él espera recibir todo. ¿Se atreve usted a darle todo al Señor? ¿Cuánto le quieren dar todo al Señor? Alabado sea Dios. Preparemos el aterrizaje. ¿Qué significa la frase de Dios: mi Hijo amado, en quien mi alma toma contentamiento? Déjeme explicarlo rapidito en 2 o 3 frases y luego leemos los pasajes y cerramos este asunto y nos vamos. Mire, brevemente, cuando Dios dice: este es mi Hijo amado, 1, en quien mi alma toma complacencia, 2, está diciendo: este es el Mesías prometido, mi Hijo amado. Este es Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el Rey Conquistador, Cristo Jesús. Este es un ser divino, Dios, que se hace hombre. Sin embargo, la segunda frase dice: en quien mi alma toma contentamiento. Este ser divino ahora se hace hombre y viene a la tierra no para reinar o gobernar, viene a la tierra como un siervo sufriente. Viene a la tierra para dar su vida en rescate por muchos. Viene a su vida para rendir una misión, un servicio a la humanidad. No viene a mostrar que es el Dios Todopoderoso, el Dios con nosotros, Emmanuel,
el ungido, el Mesías. No, Él viene como un siervo sufriente. ¿Recuerdan en el monte de la tentación que por donde el diablo atacó fue cuando dijo, si tú eres el Hijo de Dios? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Satanás quería llevar a Cristo que demostrara que Él era el todopoderoso Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el gran Mesías, el sustentador de todo. Y Cristo le demostró a Satanás que Él no venía con esos títulos, que venía a ser el siervo sufriente. Isaías capítulo 42, versículo 1 al 4. Vamos rapidito. Veamos los perfiles de este siervo sufriente. Este es mi Hijo amado, en quien mi alma toma contentamiento. Veamos rapidito cómo lo presenta Isaías. Capítulo 42, versículo 1 al 4. Recuerde dos perfiles o características de Jesús presentadas en la frase de Dios. Número 1, el Hijo amado, el ungido, el Dios que se hizo hombre. Y número 2, en quien mi alma toma contentamiento, el siervo sufriente. Versículo 1, dice Dios, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. ¿Y qué frase viene ahora? En quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando? De Jesús como el siervo sufriente. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Todo el empeño de Dios es garantizarte el arrepentimiento. Todo el empeño de Dios es asegurarte y enseñarte que tú puedes ser una persona arrepentida, nacida de nuevo y alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Todo el empeño de Dios. Dice, traerá justicia a las naciones. Sería lindo estudiar esa frase, lo haremos en algún momento. Versículo 2, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad, dice otra vez, ¿qué cosa? Traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra, ¿qué cosa? Justicia. Y las costas esperarán su ley. Versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Por qué tanto este empeño en decir justicia? La justicia de Dios se muestra asistiendo al que ha sido dañado o maltratado y enfrentando al que lo dañó o lo maltrató. Así es la justicia de Dios. ¿No vino a eso Cristo Jesús? A ver, ¿sí o no? ¿Pagó el precio de nuestros pecados? ¿Sí o no? ¿Nos levantó o no nos levantó? ¿Le hizo frente al pecado y a la maldad? Con su sangre fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Vemos ahora rapidito los pasajes que nos ayudan a ver esto en una dimensión más hermosa y maravillosa. En el libro de Isaías capítulo 61, el versículo 1 y 2 hablan de la obra o la misión del Mesías en la tierra. Dice el versículo 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esa es la misión del Mesías, pero el siervo sufriente. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, al libro de San Lucas, al capítulo 4, el Señor Jesús anuncia que Él vino y cumplió con esa parte. Versículo 18, San Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice ahora, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Alabado es el nombre de Dios. ¿Dijo o no dijo Jesús que Él era el siervo sufriente? ¿Sí o no? Vino a cumplir con la misión del siervo sufriente. Repito, ¿por qué es tan importante entender esto? Queridos y queridas, necesitamos colocar en nuestra mente
las pruebas suficientes, las evidencias bíblicas suficientes para que el Señor pueda romper esas fortalezas extrañas que el enemigo pone en nuestra mente. Es solo la palabra de Dios que cambia la mente. Es solo la palabra de Dios que transforma la vida. Por eso necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso todo esto? El enemigo odia que estas cosas se estudien. Odia que estas cosas se sepan. Aterricemos entonces con la parte más hermosa y lleguemos a la conclusión. Siervo, siervo sufriente, mi siervo, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. Isaías capítulo 52, mire qué cosa linda, las palabras hermosas de Dios. Me encanta cómo habla Dios y cómo resume de una manera tan maravillosa todo un contenido en pocas palabras. Versículo 13, Isaías 52, ponga cuidado. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Mi pregunta, cuando Cristo vino a la tierra, ¿esto se cumplió o no se cumplió? Ahora viene lo hermoso. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí o no? Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Y qué dice? Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. 3 veces en este capítulo, versículo 6, versículo 11 y versículo 12, 3 veces dice que él cargó las iniquidades, él cargó el pecado. ¿Y qué dice Juan 1:29? He aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Quitar. Airó en griego significa que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. Y yo pregunto, ¿tomó Cristo tu pecado sobre sí para darte la oportunidad del arrepentimiento? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando leemos el versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se dice en griego amnos, el Cordero apartado por Dios, el Cordero señalado por Dios, el Cordero escogido de Dios. Pero en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando habla del Cordero inmolado, no se dice amnos, sino arnión. Ya el Cordero fue sacrificado, ya venció, ya ganó, ya conquistó, ya triunfó. Y entonces ahora puede darte arrepentimiento y perdón de los pecados. Y yo te pregunto, ¿te atreves a ponerte en pie conmigo aceptando ese arrepentimiento y perdón de los pecados? Ponte en pie conmigo y de esta manera dile a Dios esta noche: Señor, yo acepto a Cristo Jesús en mi vida y acepto con Él el perdón de mis pecados, acepto el don del arrepentimiento y le doy todo el derecho sobre mí para que el Santo Espíritu me cambie y me transforme. ¿Tiene sentido esto, mis hermanos queridos, o no tiene sentido? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Tengo una pregunta antes de orar con usted. Querido, querida, ¿verdad que no hay nada más hermoso en la vida que conocer la palabra y la voluntad de Dios? La Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. ¿Le gustaría a usted permanecer para siempre? ¿Sí o no? ¿Podemos permanecer para siempre? Un día el Señor vendrá. ¿Qué día es? Yo no sé. Yo sé que Él viene. Y ese día, hay un himno que dice, volverá, yo sé que volverá, y el mundo sabrá que no he mentido
verán su rostro los redimidos. Cuando oigo ese himno comienzo a llorar, porque este afán de predicar, yo sé que esto es verdad y yo sé que esto es de Dios. Y acéptelo o rechácelo usted, al final yo sé que Dios tiene la razón. Mi empeño y mi afán no es ganar un argumento, no es tener razón, no. Mi empeño y mi afán es que usted alcance salvación y vida eterna. Yo quiero orar por usted. Le voy a pedir una cosa. Si usted es una persona que fue miembro de iglesia, que fue cristiano y se alejó de Dios, en un momento para orar le voy a pedir que solo que levante su mano. Si usted es una persona que no ha tenido nada que ver con Dios y que está preparándose para ser parte del pueblo de Dios, en un momento le voy a pedir que levante su mano. Y si usted es un cristiano que sabe que ha sido un cristiano flojo, que su vida no ha reflejado el carácter de Cristo, que usted no ha representado una persona cristiana, convertida, nacida de nuevo, arrepentida, entonces le voy a pedir que levante su mano. Primero le pido que cierren sus ojos. Y ahora le pido, si usted fue cristiano y se alejó de Dios y está regresando y quiere ser un arrepentido, una persona cambiada, levante su mano conmigo. Si usted es una persona que está estudiando la Biblia y se está preparando para entregarse a Jesús, levante su mano conmigo. Y si usted es un cristiano que reconoce que no ha dado fruto de arrepentimiento, que no ha mostrado una vida convertida, una vida cambiada, por favor, sé sincero y honesto, levanta tu mano conmigo. No importa que estés aquí o estés allá, en cualquier lugar del mundo mirando esta programación, sea sincero y dígale a Dios: Señor, verdaderamente mi vida tiene que producirse un cambio. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hizo, lo que hace y lo que hará, para que sea efectivo y eficaz en tu vida. Oremos. Padre amado, levantamos nuestra mano, Señor, en cada una de estas circunstancias. Clamamos a usted dándole gracias por todo lo que usted ha hecho en nuestro favor. Señor, nos maravilla, Señor, nos llena de asombro el empeño que usted tiene en que regresemos a su casa que usted dice que es nuestra casa. No merecemos tanto amor, no merecemos tanto interés y tanto empeño. Sí, Señor, sé que usted no lo hace para que lo merezcamos, lo hace porque nos ama. Padre, haga que le amemos a usted también, cámbienos, envíe su Espíritu para que nos cambie, que su amor sea correspondido con amor y que nuestra vida sea transformada por su Espíritu. Que nuestra vida sea tan semejante a la vida de Jesús que refleje su imagen preciosa, Señor, en cualquier lugar donde estemos. Que su luz brille en nosotros y que su empeño, Dios, su interés por las almas que se pierden, sea el interés nuestro también. Bendiga a los presentes, bendiga a los que nos siguen en cualquier lugar del mundo, bendiga a los que no pudieron venir, bendiga a los que no quisieron venir, bendiga a todos, Señor, y envíe su Espíritu y sus ángeles para romper cualquier cadena del enemigo que tenga atada a cualquier persona. Refleje en nosotros su carácter precioso y cámbienos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.